Buenas tardes, vamos a hablar de diseño, caso control y el diseño de corte. Nuestro grupo está conformado por Diana Marcela, Lorena Astrid, Tatiana Isabel, Angerit e Ignacio. Bueno, entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. La epidemiología se considera la ciencia básica para la medicina preventiva y una fuente de información para la formulación de políticas de salud pública en el área. En el área laboral apoya la investigación de estudios de los efectos de las exposiciones en el lugar de trabajo sobre la frecuencia y distribución de enfermedades y lesiones en la población. Para ello, una de las herramientas más utilizadas son los estudios de cohortes, son que permiten tener una perspectiva de carácter longitudinal, observacional y analítica, al igual que los estudios de casos y controles, los que representan una alternativa para el estudio de las situaciones clínicas que suelen identificarse con la asociación entre variables y los ensayos clínicos, teniendo un paralelo entre la efectividad de intervenciones con el objetivo de tener soporte para la toma de decisiones. Vamos a hablar sobre las ventajas del diseño caso control y el diseño de corte. Vamos a empezar con las ventajas de diseño caso control. Una es, son útiles para estudiar problemas de salud poco frecuentes, son indicados para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia, suelen exigir menos tiempo y ser menos costosos que los estudios de cohorte, caracterizan simultáneamente los efectos de una variedad de posibles factores de riesgo del problema de la salud que se estudia. No es necesario esperar mucho tiempo para comenzar o conocer la respuesta. Requiere de menor número de sujetos en quienes se pueden profundizar. Estima cercanamente el riesgo relativo verdadero si se cumplen los principios de representatividad, simultaneidad y homogeneidad. Los individuos se seleccionan de acuerdo a la enfermedad y se observa qué sucedió en el pasado con respecto a la exposición. Vamos a hablar sobre las ventajas de diseño de cohorte. Son menos propensos a los sesgos de los estudios de casos y controles ordinarios. Es el único método para establecer directamente la incidencia. Se ahorran recursos. En ciertas mediciones se pueden relacionar solo en una muestra de los participantes del corte. Permiten el cálculo directo de las tasas de incidencia en los cortes expuestas y no expuestas, del riesgo relativo de los expuestos en relación a los no expuestos. Aseguran una adecuada secuencia temporal. La exposición al factor del estudio precede a la aparición del desenlace. En los diseños prospectivos se minimizan los errores en la medición de la exposición. Permiten evaluar los efectos del factor de riesgo sobre varias enfermedades. Permiten evaluar resultados múltiples, riesgos y beneficios que podrían estar relacionados con una exposición. También otras ventajas serían los estudios de los casos y controles, que representan una estrategia muestral en la que de manera característica se selecciona a la población el estudio con base a la presencia o caso de la ausencia del control referente. También con la ayuda de riesgo de eventos relacionados con la salud, registros, padecimientos, listas de pacientes hospitalizados, etc. Se selecciona a los sujetos de estudio en función de la presencia o ausencia de la enfermedad o evento de estudio. Generalmente el grupo de control más rápido correspondiente a la subpoblación de individuos que está en riesgo de desarrollar el evento en estudio y los cuales pueden asegurar con relativa certeza que el caso teórico que se desarrolla en el evento o la enfermedad. Se pueden realizar mediante el muestreo aleatorio simple de la población base. En este caso, la selección es un simple procedimiento técnico que no introduce ningún sesgo más allá de los errores muestrales que pudieran existir al utilizar la totalidad de la base proporcional como marco muestral a la selección de los controles. Vamos aquí a seguir hablando del caso de corte. La exposición puede determinarse si el sesgo
que se producirá si ya se conocerá el resultado, es decir, existe una clara secuencia temporal de exposición y enfermedad. También brindan la oportunidad de estudiar exposiciones poco frecuentes. Permiten evaluar resultados múltiples, riesgos y beneficios que podrían estar relacionados con una exposición. La incidencia de la enfermedad puede determinarse para los grupos expuestos y no expuestos. No es necesario dejar de tratar a un grupo como sucede con el ensayo clínico aleatorizado. Ahora vamos con las desventajas de diseño caso control. Entonces, una desventaja es el riesgo de la incidencia de la enfermedad. No se puede medir directamente porque los grupos están determinados por su naturaleza, sino por los criterios de selección de los investigadores. Si el problema de salud en estudio es muy prevalente, mayor al 5%. La razón a los momios no ofrece una estimación confiable del riesgo relativo. No sirve para determinar otros posibles efectos de una exposición sobre la salud porque se ocupa de un solo resultado. Es inapropiado cuando la enfermedad bajo el estudio se mide en la forma continua. También la población en riesgo no está definida. Los casos seleccionados por investigar se obtienen a partir de una reserva disponible. También es difícil asegurar la comparabilidad de los factores de riesgo poco frecuentes. Y pueden generar frecuentemente sesgos de información debido a que la exposición en la mayoría de los casos se mide, se reconstruye o se cuantifica después del desarrollo de la enfermedad. Las desventajas en diseño de cohorte suelen requerir largos periodos de segmento y grandes cortes, sobre todo cuando la frecuencia de la enfermedad estudiada es baja, lo que lleva a la necesidad de manejar todas las covariables de toda esta gran cohorte, lo que aumenta los costos del estudio. No es eficiente para el estudio de enfermedades poco frecuentes. No son eficientes para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia. Los estudios prospectivos suelen ser de larga duración. Requieren un número elevado de participantes. Pueden ser muy costosos y requieren mucho tiempo, particularmente se realizan de manera prospectiva. Las pérdidas del seguimiento pueden introducir sesgos de selección. Se pueden introducir sesgos de información si la información de la enfermedad puede estar influenciada por el conocimiento del estado de la exposición del sujeto. Tenemos también de corte otra desventaja, que durante mucho tiempo no se dispone de los resultados. Evalúan la relación entre el evento del estudio y la exposición a solo un número pequeño de factores cuantificados al inicio del estudio. Mejor conocimiento del fenómeno de estudio. Arroja cálculos de incidencias y medidas derivadas. Pueden ser muy costosos y requieren mucho tiempo, particularmente cuando se realizan de manera prospectiva. El seguimiento puede ser difícil y las pérdidas durante este periodo pueden influir sobre los resultados del estudio. Los cambios de la exposición en el tiempo y los criterios de diagnóstico pueden afectar a la clasificación de los individuos. No son útiles para enfermedades poco frecuentes, porque se necesitaría un gran número de sujetos. Otra desventaja, evalúan la relación entre el evento del estudio y la exposición a solo un número relevante pequeño de factores cualificados al inicio del estudio. Aquí ya tenemos el ejemplo del estudio de corte. Entonces, bueno, en cuanto a las ventajas, se usan para comparar la frecuencia de la aparición del efecto, la identificación de la asociación que hay entre las dos variables cuando se sospecha que una es la causa y el otro es el efecto. Mejor posibilidad de sesgos en la medición de la exposición. En cuanto a las desventajas, el costo es elevado,
requiere un tamaño de muestra elevado, posibilidad de pérdida en el seguimiento, y el paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos de criterios y diagnósticos. Bueno, en nuestro caso, vamos a exponerlo, digamos, las causas son la producción de tejas, la enfermedad pues es el asbesto, el efecto que produce es el cáncer de pulmón. Entonces, aquí tenemos, en cáncer de pulmón, tenemos expuestos 215 personas, no expuestos 644, para un total de 2.659. En cuanto a personas sanas, tenemos expuestos 126, no expuestos 995, para un total de 1.121. Entonces, en cuanto a los totales, en los expuestos de cáncer de pulmón y sanos tenemos un total de 2.141. Los no expuestos de cáncer de pulmón son 644 y sanos 995, para un total de 1.639. En total, entre las personas de cáncer de pulmón y sanos tenemos 3.780 personas. Aquí tenemos las medidas de frecuencia. Entonces, la incidencia en expuestos, entonces los tenemos 2015 sobre 2141 para una respuesta de 0.94. La incidencia en no expuestos tenemos 644 dividido en 1.639, eso nos da 0.39. Y la razón de incidencias está con 0.39 para un igual de 2.41. La incidencia de cáncer de pulmón en quienes se encuentran expuestos al asbesto es mayor que la incidencia de cáncer de pulmón de los trabajadores que no están expuestos. Aquí pues la conclusión que nos da, podemos concluir, decir que en el trabajo con exposición al asbesto está asociado con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Aquí ya, bueno, muchas gracias. Aquí ya está la bibliografía. Gracias por su atención. Buena tarde.